El mes de abril el Señor ha tocado mi corazón con este tema y yo lo necesitaba, primerito yo, y dice la presencia de Dios, volver al lugar secreto. Y no es solamente del mes de abril, esto va a ser un tema de cada mes, de todos los días, porque el momento en que el enemigo logra distraernos o las propias ocupaciones o la vida y dejamos de ir al lugar secreto y nos desconectamos de Dios, estamos perdidas, estamos vacías, estamos desorientadas. Entonces Dios nos exige volver a su presencia, el mes de abril, ¿verdad? Y el tema para esta semana es: hacemos cosas para Dios, pero ya no estamos con Dios. Y se puede traducir a varios contextos, pero no solamente a decir, bueno, eso lo aplica para personas que están en un ministerio o están haciendo algo como explícitamente para Dios, y no, se trata de todo. Se trata incluso de si vas a la iglesia. Incluso si asistes a las reuniones de la comunidad, puedes estar aquí conectada todos los días, pero no tienes una relación personal, no tienes un lugar secreto con el Señor, no tienes esa intimidad con el Señor. Cualquier cosa hecha fuera que no involucre intimidad con el Señor, es que no está Dios ahí, no estamos permaneciendo en Él. Entonces, vamos a ver en sí hoy qué quiere decir el que no estemos con Dios y qué es lo que Dios pide y nos exige, ¿ya? Entonces, para esto me voy a centrar en Juan 15, del 1 al 17. Juan 15, del 1 al 17, y yo tengo la versión, la que voy a leer aquí, NTV. Y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dijo Jesús. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Continúo. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Oremos, chicas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos acompaña, y porque sé que nos va a guiar y nos va a instruir en entendimiento, tal vez en confrontar nuestros corazones, tal vez en consolarnos,
levantarnos, animarnos y a traernos la verdad que necesitamos recordar hoy, Señor. Pongo en tus manos esta reunión y bendigo a cada chica que se está conectando y que está escuchando desde su trabajo, desde su casa, donde sea que esté, Señor. La bendigo y te pido que produzcas mucho fruto en ellas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué, chicas? No sé, yo sé que han leído esta, tal vez han escuchado alguno que otro versículo, pero hoy lo vamos a ver con otros ojos y más profundo, porque quiero que lo entendamos. Pero si se dan cuenta, en casi todo el capítulo 15 pueden leerlo completo, pero les voy a dar un poquito de contexto. Esta parte de aquí, lo que Jesús está hablando aquí, cuando ustedes se van a la Biblia y van a Juan, si ustedes leen desde el capítulo 13, 14, 15, todo eso, hay un montón de mensajes y discursos finales, mensajes finales que da Jesús a sus discípulos, porque ocurren entre la última cena y cuando Jesús es llevado, atrapado por los sacerdotes y la gente, ¿no? Para acusarle y llevarlo a la cruz. Yo no había caído en cuenta de eso, porque sí había escuchado esto de permanezcan en mí, ustedes son las ramas, yo soy la vid, pero dar esta enseñanza en medio de una situación tan compleja, llena de mucho miedo, tristeza, ansiedad, como lo que pasó a Jesús, es fuerte para mí pensar, pero era una enseñanza necesaria. Imagínense que si ustedes leen Juan del 12, 13 por ahí, habla de que Jesús primero les lavó los pies después de la cena, les lavó los pies y empezó a dar un mensaje tras otro. Y entre esos últimos mensajes habla sobre la vid verdadera. ¿Y por qué creo que es importante reconocer esto? Porque Jesús se iba a ir, Jesús ya no iba a estar con ellos. Jesús ya no iba a estar físicamente, por así decirlo. Y son un grupo de 12 hombres humanos como nosotros, que cualquier cosa los puede desviar, que cualquier cosa los va a asustar, y más cuando se acercaba algo como lo que le iba a acontecer a Jesús. Entonces, de cierta manera tenían algo estable y Jesús sabía que cosas como las que iban a pasar los podían desestabilizar, pero Jesús quería dejar claro que ellos necesitaban estar aferrados a Jesús y todo lo que les enseñó y su palabra para continuar en el camino, aun cuando Jesús no estuviera. Incluso después de este mensaje, ustedes leen, encuentran la parte donde Jesús dice que yo voy a enviar a un consolador, al Espíritu Santo. O sea, ya no estaré yo, pero voy a rogar al Padre para que les dé al consolador, para que esté con ustedes y que no estén solos. Porque Jesús en su inmenso amor sabe lo difícil que es para el ser humano, sabe lo que el ser humano, nosotros vivimos aquí y qué tan fácil es que caigamos, qué tan fácil es que nos desanimemos, qué tan fácil nos asustamos y renunciamos y huimos. Pero el Señor pensó en todo y dejó esta enseñanza para ellos y que es una enseñanza para nosotras ahora como hijas de Dios, como discípulas de Jesús para nosotras y para compartir, porque la vida cristiana es algo del día a día, no es cosa de un domingo, no es la emoción de una semana, es una vida. Y la idea es llegar a la meta, ¿verdad? Correr hasta llegar a la meta. Y esto resume, es una de las mayores enseñanzas que dejó Jesús y que ahora nosotras la vamos a tratar de desenmarañar para extraer todo lo que podamos y que podamos entender primero por qué el Señor habló de la vid. La vid es la uva, ¿no? ¿Por qué compara la vid? ¿Por qué las ramas? En la versión de Reina Valera son los pámpanos. ¿Por qué pámpanos? Vamos a entender de qué fruto está hablando, cuál es el fruto verdadero y cómo podemos producir ese fruto. Todo eso vamos como a profundizar, a sacar a detalle para entender verdaderamente qué es lo que Jesús estaba enseñándoles y lo que nos está enseñando ahora. Entonces, hasta ahí, ¿todo bien? Pueden poner las reacciones que vi, creo que Naya me pone corazones, entonces digo, bueno, sí me está escuchando. Tatiana, bien, gracias. Dejen algún mensaje, lo puedo ver en el chat, lo que sea,
Pero bien, gracias. Así sé que no estoy sola. Entonces, hasta ahí. ¿Les parece interesante, verdad? Vamos a profundizar en esto que yo sé que lo hemos escuchado mucho. Vamos a profundizar. Entonces, la primera pregunta que me hice yo cuando leí esto fue, bueno, ¿de qué tipo de fruto Jesús está hablando aquí? Porque repite mucho fruto, 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 y algo, si ustedes se dan cuenta, en los Nuevos Testamentos, los discípulos muchas veces no entendían las enseñanzas de Jesús, no entendían por qué hablaba a veces en metáforas, en parábolas, o les costaba entender, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos un montón de recursos para entender, pero en ese tiempo los discípulos, ustedes notan varias partes donde ellos, entre ellos murmuran como, ¿qué es lo que está diciendo? No entiendo y tal. Entonces, vamos ahora nosotras con todos los recursos, les he traído aquí para poder como entender un poquito y bueno, responder esta pregunta. ¿De qué tipo de fruto nos habla Jesús? ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces, pues ya sabemos que es la vid, ¿no? Jesús menciona la vid. La vid son las uvas. Les he traído una imagen porque, por ejemplo, sí, uno ve el fruto, pero uno tal vez no ve la planta a menos que hayas visitado un viñedo. Ya, el viñedo es el conjunto de vides, ya, que la vid es la planta en general, que es toda esta plantita. O sea, y si ustedes buscan imágenes y tal como para entender un poquito, y también en el contexto de Israel, esta es una de las plantas de las que el pueblo de Israel estaba rodeada, o sea, estaban muy familiarizados con esto y sabían cómo hacer el vino. Entonces, conocían la planta, conocían el fruto. De cierta manera Jesús les hablaba, que aunque no entendieran, pero Jesús usaba elementos con los cuales ellos estuvieran familiarizados. Y esta planta, según lo que investigué, Israel estaba rodeada de este fruto, ¿verdad? Entonces, es así, o sea, es como un tronquito así y tiene ramitas y obviamente el fruto, ¿ya? Ahora, si es un fruto, si analizamos, ¿verdad? Si se trata de un fruto y Jesús con lo que nos está hablando, Él nos está hablando de que ese fruto no es algo momentáneo, no es algo de un solo momento, sino que es algo que permanece, ¿verdad? Por eso habla mucho de permanecen en mí, van a dar mucho fruto, o este, si creen en mis palabras, si se mantienen en mis mandamientos. O sea, habla de algo de permanecer, de estar firme, de no olvidarse, de tener presente. Entonces, un fruto, el fruto que Jesús nos está hablando, por lo que entendemos según lo que leímos en Juan 15, no es momentáneo, sino es algo que permanece. Entonces, vamos analizando un poquito ok, fruto entonces no tiene que ver con alguna actividad o algún resultado, porque eso es momentáneo, pero sí tiene que ver con transformación y carácter. Y todo esto no viene de mí, sino que ya lo vamos a ver por qué llego como a esta conclusión, pero para que lo tengamos presente desde ahora, Jesús no nos está hablando de un fruto, porque de primeras podemos imaginar, tal vez, y porque yo en algún punto pensé, y digo, bueno, el fruto es qué tanto estoy haciendo para Dios, qué tantos resultados está dando lo que estoy haciendo para Dios, si se ve mucha gente está bien, si hay mucha interacción está bien, si nadie me ve, entonces no hay fruto. Y no es así. Sé que Dios aquí está hablando no de actividad, ni de resultados, ni de métricas, ¿no? Sino transformación y carácter. Y ya vamos a ver qué es. Entonces, ¿cuáles deberían ser nuestros frutos? Y eso lo vamos a encontrar en Gálatas 5, 22, 23, porque la Biblia es un todo, no podemos tratarlo por partes, ¿verdad? Y si Jesús habla de frutos, en la Biblia, en otra parte donde habla de frutos, es en Gálatas 5, 22, 23, donde dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿se acuerdan que les dije que Jesús, después de la enseñanza de los pámpanos, hablaba de voy a mandar al Consolador, voy a mandar a quien esté con ustedes cuando yo no esté, y es el Espíritu Santo que les iba a dejar a los discípulos. Y en Gálatas dice que el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz,
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Se dan cuenta que en ningún lado dice ministerios, pastorado, número de iglesias, número de asistentes, interacción, engagement, nada, visualización, nada, sino todo se trata de uno, nuestro corazón, nuestra vida, que refleja. Y eso a mí me hace pensar que no tiene nada que ver con algo que nos vean o algo que hagamos como tal o que otras personas vean que estamos haciendo. Porque al final del día, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, el control propio, la humildad, todo eso está en nosotros y sale de nosotros y nos afecta a nosotros. Si no hay amor en nosotros, primero para Dios, ni para nosotros, ni para la gente, no vivimos bien, vivimos con falta de perdón, vivimos con amargura, no hay alegría, hay amargura, hay tristeza, injustificable, no digo que esté mal, no tenemos paz en medio de la incertidumbre, no tenemos paciencia en medio de las pruebas y las dificultades, porque eso también es la vida. No hay bondad, no hay gentileza, no tratamos bien a la gente, sino solamente cuando nos tratan bien, tratamos bien, si nos tratan mal, devolvemos lo mismo. No hay humildad, no hay control propio y por eso no podemos controlar nuestros impulsos o incluso aquellas cosas que sabemos que no les agrada a Dios. O sea, al final del día todo esto se trata, los frutos que el Señor Jesús y la palabra de Dios nos dejan es sobre nosotras, es qué reflejamos y qué hacemos, ¿verdad? Y tú te vas a preguntar ahora, porque yo me lo pregunté, ¿no? Y bueno, y yo sé que el Señor pide estos frutos y tal, pero ¿y cómo los generamos? ¿Cómo los producimos? Ya vamos a ver eso. Pero sí que tenemos en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta que el Señor cuando habló de la vid, de la fruta, eh, si nos ponemos a analizar un poquito de, bueno, ¿qué es la vid? ¿Cómo se forma y tal? Si profundizamos en eso, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha similitud con la clase de vida que el Señor quiere en nosotras. Y les voy a explicar. Algo que me llamó la atención porque estuve investigando un poquito sobre la uva, casi que me vuelvo agrónoma por aprender un poquito de la uva. Las semillas. El fruto lleva semillas, ¿verdad? Sabemos, ¿no? Ahora aquí en España también hay las uvas sin semillas, pero la vid que Jesús hablaba, tiene semillas, ¿verdad? Y el fruto lleva semillas y esas semillas las usan para llevarlas a otros lados, plantarlas y llevar frutos a otros lados, ¿verdad? Y eso me pareció muy interesante porque digo, eso es lo que el Señor quiere en nosotras. Si nuestra vida da fruto, solito va a salir de nosotras semillas que al final van a seguir trayendo más fruto. Y eso está en el discipulado. Porque nosotras, cuando nuestra vida trata en lo posible de producir esos frutos que leímos, estamos discipulando a la gente y ellos van a producir fruto y van a seguir discipulando y ese es el éxito, por así decirlo. Es lo que el Señor nos dejó que hagamos, es lo que Él hizo y es la tarea que nos encomendó a todos, porque al final no va a llegar al cielo, no va a llegar arriba quien haya tenido más iglesias, quien haya tenido más asistentes, quien haya tenido más oyentes. Va a llegar aquel que haya reflejado a Jesús, que haya vivido una vida, que haya discipulado, que haya compartido la palabra de Dios en el día a día. Eso es. Entonces, estas semillas al final se convierten en más plantas, en más fruto, y es lo que conocemos como el discipulado. Y por eso, en lo que leímos, en una parte Jesús dice, les encargué que vayan. Vayan es dirección y acción. Que vayan, hagan discípulos y produzcan frutos duraderos. Porque al final, los frutos, cuando son duraderos, pasan de uno a otro y se mantienen. Y cuando alguien ve en una vida que se refleja constantemente a Dios, entonces es un fruto que dura y perdura y le pasa al siguiente y también dan esos frutos que duran, que perduran y así, así, así.
¿verdad? Y ese es el éxito al final del día. Y allí entendemos que para entender también qué es el fruto y de qué se trata, o por así decirlo, identificar qué verdaderamente es fruto o el fruto que pide Jesús de nosotros, es que ese fruto no apunta a nuestros logros, sino a Dios, ¿verdad? Glorifica a Dios. Si los resultados nos glorifican a nosotros, esos no son frutos. Los frutos que Dios pide van a apuntar a Él, porque Jesús dijo, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Entonces, si somos discípulos de Jesús y si hacemos discípulos, estamos produciendo mucho fruto, pero no por hacer y por hacer un montón, sino porque nuestra vida refleja eso. Y al final Jesús dice, eso le da mucha gloria a mi Padre, no a nosotros, a Él, porque nosotros al final nuestra vida en amor, en obediencia al Señor refleja eso, otros lo ven, lo replican y así hacemos y hacemos discípulos. Eso da gloria a Dios y no a la gente, sino a aquel que salvó y transformó la vida de esa persona y la vida de esa otra persona y la mía y las que vendrán después. Y es una cadena de bendición al final. Otra cosa para entender, otra característica para entender cómo es ese fruto que Jesús pide de nosotras, es que viene de la obediencia y el amor. Porque Jesús dijo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, Jesús hablaba de que ustedes son las ramas, yo soy la vid. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, permanezcan en mi amor. Y si guardan lo que yo digo, permanecen en mi amor. Entonces, el fruto que demos no viene de esfuerzo humano y no viene de resultados o logros o ministerios, no. Viene de una relación con Dios de amor y obediencia. Amor y obediencia. Sabemos que recibimos al Señor por gracia y misericordia y de ese amor ahora nosotros, por amor también, bendecimos, ¿verdad? Por amor también obedecemos lo que el Señor nos deja en su palabra, ¿verdad? Nos deja en su palabra. Entonces, identificamos que otra característica del fruto del Señor en nuestra vida es que siempre va a venir de obediencia y amor. No va a venir por cuánto podemos lograr. Eso no es un fruto, sino si de verdad algo que estoy dando en mi vida viene porque soy obediente a Dios y porque amo a Dios, entonces es fruto. Y eso se nota, ¿verdad? Siguiente pregunta. Ya sabemos, ok, ya sabemos que el Señor, el fruto que me está hablando Jesús, no es un fruto que trate sobre números, no es un fruto que trate de resultados, es un fruto que al final viene de transformación propia, es algo dentro de nosotras, es algo muy íntimo y personal que empieza con nosotros y termina en nosotros y en los demás. No es al revés. No empieza desde afuera y termina en nosotras. Empieza en nosotras ese fruto. Ahora la pregunta es, ¿cómo crece ese fruto? ¿Cómo hacemos que crezca entonces ese fruto? Porque ya entendí, ese es el fruto, esa es la meta, ok. ¿Cómo logro eso? Es la pregunta. Y el Señor mismo nos deja todas esas claves. Pero tenemos que entender entonces, y ahí es cuando ahorita nos vamos a adentrar un poquito en cómo funciona entonces la planta de la vid, porque cuando yo empecé a profundizar en qué es la vid y entender como planta, ahorita que te voy a leer, les voy a leer un poquito de lo que como que resumí de la investigación que hice, se van a dar cuenta de lo mucho que se puede asemejar a nuestra vida y de cómo Dios quiere que tal como es procesada la planta de la vid para que dé fruto, así también es para nosotras. Porque si se acuerdan en lo que leímos acá, hay un detallito interesante. Él dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Primero, la que no produce fruto fuera. Y después mira lo que dice, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Qué bonito fuera, digo, Señor, pero si ya está dando fruto o en nuestra vida, ¿por qué si ya estoy bien?
tienen que venirme cosas para dar más. Si dice aquí que para que Dios poda las ramas de aquellas que sí están dando fruto. Y podar, en términos de agricultura, plantas y todo esto, es cortar, es limpiar, es quitar ramas. Y si viéramos eso en una planta, si una planta hablara y llorara, es que duele. Y nosotros podemos ser esa planta de, pero si estoy dando fruto, ¿por qué me corta? O nos podemos ver en la vida, pero si estoy haciendo todo bien o si no he hecho nada, ¿por qué me suceden estas cosas? Aquí está la respuesta. Dime cuántas pruebas te han venido, cuántas cosas te han sucedido y yo te voy a decir, estás dando fruto y el Señor quiere que des más, pero es fruto interno que refleja al Señor. Entonces, viendo eso, que ya lo vimos, y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo, no lo dice nadie, ahora sí, vamos a entender un poquito más a profundidad qué es la vid y cómo funciona. Hasta ahí, antes de avanzar a lo siguiente, porque voy a leer un poquito cosas más extensas, pero sí quisiera que a lo que van escuchando vayan haciendo comentarios o, bueno, si hacen caritas o lo que sea, así veo que están reaccionando, o también el chat estoy pendiente, no sé, ahí está. Así que hasta ahí. Si me escucharon, está algo claro, tal vez alguna pregunta antes de avanzar a lo que voy a leer. Ahorita voy a leer como características, como un poquito más profundo, más en términos físicos no físicos, sino sobre la planta de la vid, cómo funciona, cómo crece, cuál es el proceso que lleva para que produzca la uva como tal. Entonces, y estoy segura que a medida que lo lean se van a dar cuenta y van a decir, ala, es como el Señor es tan sabio hasta para enseñar, porque y digo, y cuando creo las plantas, cuando creo todo, es como, sabes que el mismo creador, el diseñador de la planta de la vid, nos hizo y casi que llevamos el mismo proceso. Ahora te vas a dar cuenta. Todo bien, ¿verdad? Chicas, reacciónenme de que sí me están siguiendo, que no me echo bolas, que no estamos perdidas. Bien, ok, ok. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a avanzar. Esto es lo que estoy investigando, el ciclo de la vida interior, el reposo y la poda, como claves para que dé el fruto la vid. Este es el título de la investigación. ¿Ya? Ok, primero, la naturaleza y el diseño de la vid. La vid dice que la vid es una planta trepadora que busca la luz. Si ustedes buscan imágenes y tal, la vid, o sea, tiene un tronco y tal y las raíces, pero cuando se extiende es una planta que va siempre hacia arriba y se produce y se produce y se produce y bota ramas, o sea, y si buscan imágenes que ya voy a poner más adelante, una planta puede llegar a una de estas, puede, o sea, este es el tronco y puede llegar a tener bastantes ramas, o sea, hasta 6 7 por un lado, 6 7 por otro lado y siempre va hacia arriba porque busca la luz. Dice que tiene un tronco leñoso, ramas flexibles y zarcillos, que son como los pompitos de la planta, que le permiten aferrarse y elevarse. Entonces, esto hace que cuando se van extendiendo, sea donde sea que se encuentre, si está cerca de una pared, si está cerca de otros árboles, se va extendiendo. Dice que su diseño natural es crecer hacia arriba y no quedarse en el suelo. ¿Qué creen que está diciendo? Cuando yo leía eso, digo, el Señor tal cual es como nos ha hecho. En nuestro corazón hay un deseo de las cosas eternas, de las cosas de arriba, de las cosas que lamentablemente el mundo ni nada aquí nos satisface, sino solo Dios. Y siempre buscamos la luz. Nos ha puesto el Señor una necesidad y un deseo en nuestro corazón de buscar aquello que nos llena, aquel que nos creó, y ese es Dios. Tarde que temprano, todos nos damos cuenta de que tenemos un vacío y necesitamos a Dios. Y la vid es como una representación física de eso. Esta es la planta. Entonces, ya ahí lo entendemos, ¿verdad? Y lo vamos comparando con nosotros. ¿Qué más? Miren, esto es lo que les decía, que este puede ser el tronco, si lo ven ahí,
Y estas son las raíces. Dicen que también las raíces pueden llegar a ser muy profundas. Pero miren cómo llega, o sea, se extiende aquí y puede llegar a tener un montón de ramitas. Y si ven que aquí bota aún más, esto hace, es lo que decía arriba, que siga creciendo, tenga de dónde agarrarse y se aferre a donde está y siga creciendo hacia arriba y va extendiéndose a más y a más, ¿verdad? Y algo así funciona. Aquí pueden ver algunas partes, si ven el cuello, la raíz, el tronco, estas cositas que salen, aquí el chupón le dice, esta partecita de aquí cuando ya se extienden o se dividen, pitón y bueno, un montón, ¿no? Brazo, tronco, cargador. Y estos, si ven que son los pámpanos, estas, las ramitas, las terceras. Jesús cuando dice, yo soy la vid es esto, todo lo que es el tronco, lo que son las ramas. Pero nosotras, nosotros somos estas ramitas, ¿verdad? Somos estas ramitas. Y es lo que dice el Señor. Si nosotros nos arrancamos de la vid, tratando de crecer por nuestra cuenta, fuera de donde vienen todos los nutrientes, porque la planta recibe todas estas ramitas de acá, reciben todos los nutrientes, toda la savia, toda la fuente de aquí. Si son cortadas, si se aíslan, si se separan, no tienen de dónde recibir. Y muchas veces nos podemos comportar así. Por eso Jesús dice, fuera de mí nada pueden hacer, separados de mí nada pueden hacer, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y muchas veces intentamos de hacer la vida y vivir la vida sin esto, sin Él. Y por eso es que nuestra vida en puntos nos estanca, nos secamos, nos sentimos vacías y no vamos para ningún lado. Y tenemos que volver a insertarnos en la vid. ¿Verdad? Pero es lo que dice, si se cortan estas ramas, no van a crecer por sí solas, se secan y no producen fruto. Por eso tienen que estar con la vid, en la vid, conectados y también rodeados, ¿sí? En comunidad con otros, como nosotras. Entonces, estas son las partes de la vid. Las raíces dice que son profundas, absorben agua y nutrientes. Dice, el tronco sostiene la estructura, la sostiene, ¿verdad? Así como dice que él es la iglesia, ¿verdad? Que él es como la cabeza, él es todo lo que sostiene en la iglesia. Asimismo acá, sarmientos son las ramas donde brotan las hojas y los frutos. Los pámpanos son brotes verdes nuevos cada temporada. Esto crece por ciertas temporadas. O sea, que le toma su tiempo crecer. No es que a cada rato y todos los días. Toma su tiempo para crecer. O sea, por temporada. Son estos brotes verdes. ¿Sí ve? Zarcillos permiten sujetarse y avanzar. Los zarcillos son estos, los cositos, los últimos que salen en cada ramita. Y los racimos son fruto al final del ciclo. Dicen que la vida media de estas plantas llega a ser de 50 años, pero también existen unas que llegan a ser centenarias, o sea, como 100 años o más, ¿ya? Pero a medida que llegan a tener bastantes años ya no producen tanto como las jóvenes, o sea, como las plantas que están recién, que llevan poco tiempo, ¿no? Pero la vida media llega a ser 50 años. Y dice que la productividad, o sea, que la cantidad de fruto depende del cuidado continuo y de la poda. Pueden creer que, que el que dé mucho fruto no depende de qué tanto haga, sino de qué tanto le sea cortado, de qué tanto le sea limpiado, de qué tanto le sea machucado, golpeado, probado, golpeado, de todo. La planta tiene que ser podada y eso es lo que al final del día vemos en la productividad. Vamos a ver un poquito más de la planta. Ahora, quiero que desde aquí en adelante se visualicen, ok, ya entendí que esto soy yo. Y ahora sí, tengo que ir viendo todo esto, qué es lo que el Señor puede hacer en mí y necesito que haga en mí. Vamos a ver, hay una etapa en la planta, una etapa que es el invierno, ¿ya? Que es interesante lo que sucede con esta planta. Esta planta en los viñedos, bueno, si ustedes buscan imágenes en los viñedos, que hay un montón, o sea, son grandes terrenos y que hay un montón de estas plantas,
Claro, cuando llega primavera y tal, se ve bonito, están los frutos. Pero cuando llega invierno, ¿qué pasa con la planta? No se muere. Ahí dice que en invierno ocurre algo que se llama un reposo vegetativo. Dice que ocurre entre noviembre y marzo, ¿ya? La vid parece muerta, pero en realidad está viva internamente. Lo que ocurre es que en invierno, obviamente por las temperaturas y tal, como que la planta ya siente todo el ambiente y enseguida es como que deja de producir savia, pero se queda intacta en el tronco. No es como que se queda vacía y se muere, porque obviamente sin savia muere la planta. Pero tomó todo lo de que lo que tomó en primavera, verano, lo que sea, tomó todos esos nutrientes y tal, los reserva para en la parte del invierno y los deja como en el tronco, pero ya no, por eso dice que la savia desciende, o sea, ya pasa al tronco, a la raíz y se detiene el movimiento visible. Normalmente la planta, como les decía, se extiende y tal y se mueve, pero cuando llega invierno se detiene la savia, baja las raíces y como que la planta pareciera muerta, pero no está muerta. Simplemente que dejó de producir la savia por un momento, o sea, dejó de extenderse, se como que se esconde, entra como en un descanso, en un reposo, que si alguien no sabe sobre plantas, dice, no, esta planta está seca, no vale, y la cortan, pero en realidad no es así. ¿Para qué? ¿Por qué hace esto esta planta? ¿Por qué hace esto la vid? Dice que durante ese tiempo, que es un periodo largo de noviembre a marzo, conserva energía y acumula reservas, es lo que les decía. Esto protege la planta del frío extremo, que puede llegar a aguantar hasta 20 grados. Imagínense una planta, normalmente con nieve, con frío, lo que sea, una planta es que no duran, se marchitan, pero estas aguantan. Y sé que es un tiempo necesario y no un castigo. ¿Ya? Qué es lo que pasa en la planta en este tiempo? Dice que aunque no hay hojas ni fruto, la vid se está preparando para la próxima temporada, se está preparando para la primavera, para dar fruto y mejor, ¿ya? Y dice que es en este tiempo donde entra el invierno y donde la planta enseguida entra en este reposo, es ahí donde la gente que tiene los viñedos y tal, es en ese tiempo donde podan la planta. La podan en el invierno cuando no produce, porque solo así no daña la planta y después va a dar más fruto. Así se ven las vides en invierno. ¿Sí lo ven? Bueno, saqué una imagen donde si ven que hay nieve y si ustedes ven estas plantas es que están resecas, parecieran muertas, que puede haber ahí. Pero dice que ahí es como que, por así decirlo, es como que están durmiendo. O sea, no producen, están ahí por una larga temporada, de noviembre a marzo, hasta abril, mayo, supuestamente también, y están así. Pero en realidad tienen todo, toda la savia y todo esto en raíces y aguantan todo ese tiempo como reservando energía y todo lo que leímos para que cuando lleguen las temperaturas en primavera, botan fruto. Y es aquí que como la savia está acá abajo, no dañan la planta, no se daña la planta cuando la cortan. Es necesario cortarla y todo, pero es para que después, cuando vengan las temperaturas y la savia empiece a correr, entonces va a salir mejor fruto por aquellas que quedaron de manera estratégica. Ya les voy a explicar cómo funciona más o menos esto. Pero a ver, la poda. La poda es el acto decisivo en el invierno. Dice que es el momento adecuado. La poda se realiza cuando la vida está en reposo y la savia ha bajado. Entonces, no es como que hay una señal exacta, pero ya se puede ver en la planta que hay una quietud. Y esa quietud interna dice que, ok, este es el momento para podar. ¿Cuáles son los propósitos de la poda? Es regular la producción, menos yemas, uvas de mayor calidad. Las yemas son estas ramitas, estos puntitos que vemos en las ramitas, tienen que ser cortadas.
porque estorban en el crecimiento de los nuevos frutos, de las nuevas ramas. Entonces tienen que cortarlas. Entonces, entre menos haya, va a producir uvas de mayor calidad. Dice que esa poda también hace que aumente la longevidad de la planta, hace que pueda durar más años. Dice que ayuda a mantener el equilibrio entre hojas y racimos. Tiene que ir quitando aquello que le puede estorbar para que siga creciendo hacia arriba y para que sigan brotando hojas. Porque si dejan muchas ramas le puede pesar y eso hace que la planta caiga. Pero la planta en realidad está hecha para ir hacia arriba, hacia la luz, como leímos, ¿no? Pero si tiene mucho peso, si hay muchas ramas, tienen que ser cortadas, no pueden estar ahí. ¿Verdad? Porque tiene que mantener el equilibrio. Y también dice que otro propósito de la poda es eliminar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Tienen que quitar aquello que está viejo, aquellas que ya no van a producir, tienen que avanzar porque viene una nueva temporada y ahí, en esos lugares donde se corta y se quita, es donde va a producir el nuevo fruto, donde tiene espacio para producir nuevo y mejor fruto. Miren cómo es. Miren las tijeras que usan las personas cuando en los viñedos, los que son encargados de esto. Son unas tijeras que yo veía un video allí. O sea, si yo me pongo en ese lugar y si yo fuera la planta, hay gente que tiene un cariño y una vida con las plantas que las tratan como personas. Pongámonos en esa posición ahora. Pero cuando cortan, o sea, es que ellos ven, ¿no? Y cuentan cuánto tienen que dejar y más o menos ver cuántas ramas tienen que dejar y si no, ok, esta no, cortar. Esta no, cortar, 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 cortar. Y pareciera que la dejan casi sin ramas, pareciera que la dejan sin nada, pero es ahí, en todos esos cortes, donde después, cuando venga la temporada, va a brotar fruto, ¿ya? Dejen ver si puedo ponerles el video que vi, porque es interesante cómo lo corta y que al final yo misma veía el video y decía, pero es que, pero si no lo dejó, no dejó nada de ramas, o sea, ¿para qué cortó como seleccionándose al final? Ya no hay nada. Y muchas veces nos podemos sentir así, ¿no? Creo que muchas veces con Dios es como, pero no me quedó nada. ¿Qué pasó, Señor? No me quedó nada. Lo voy a buscar. Ya va, aquí está. Déjenme buscar. Boda de Lavi. Y así también lo vemos. Dios. Este. A ver, espérate. Vamos. Voy a dejar de compartir por aquí. Y ahora voy a compartir el video. Aquí está. No es necesario que se escuche el audio, solo vamos a verlo aquí. Ya, miren, aquí está. Miren, estas son las yemas, como dijo aquí. Las yemas. Estas y estas arriba son como los pámpanos. Si ven que esto es el tronco y de dónde salen los pámpanos, ¿sí ven? Ya, entonces, bueno, ahí lo que, bueno, está explicando y tal, y después lo que hace es que, bueno, ellos tienen que ver cuántas yemas tienen que dejar y tal, y bueno, y de ahí lo cortan, ¿ya? Vamos a ver. No sé, explico un montón de cosas. Bueno, por aquí va. Y ahí entra el tijerazo. Ya está. Y así las cortan hasta que al final pareciera que no le dejan mucho a la planta, ¿ah? Y así tienen que dejarla. Al final le cortaron todo lo de arriba y le dejan esto porque al final de aquí es de donde recibe el resto de la savia. Seguimos. Y así es la poda, chicas. Ahora, tipos de poda de conducción. Bueno, cada forma de podar la vid como tal busca la salud, el equilibrio y la longevidad de la planta. O sea, para alguien que no sabe y ve ese proceso, uno se pone, dice, no, es que está matando la planta, es que la está cortando, es que...
cómo va a crecer, o sea, ¿verdad? O sea, de afuera uno, y así puede ser en nuestra vida. Por eso mucha gente llega y dice, ¿por qué? O sea, va a la iglesia y tal. No existe ese Dios porque mira lo que le está pasando, mira lo que le están haciendo. Pero es que ellos no saben, el que sabe es el que está podando, es el labrador, es quien conoce a la planta. ¿Y quién nos conoce a nosotras? Dios. Y Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Él sabe que está podando, Él sabe que está cortando. Dice la poda de respeto, bueno, es un tipo de poda, ¿no? Dice que respeta el flujo natural de la savia, o sea, no corta las partes donde sabe que por ahí va a fluir la savia. Separa las zonas verdes, o sea, la vida, y las partes secas, las que serían como las heridas en la planta. ¿Ya? Porque las plantas, o sea, las zonas que ya están secas o esas ramas que ya no podrían producir o que podrían producir mejor, tienen que separarlas, no pueden unir, no pueden dejar esos pámpanos secos cerca de aquellas que son nuevas, verdes, que recién brotaron y tienen que cortar. Y eso es lo que se les llama heridas en las vides. Dice que también es para evitar la muerte prematura y también reduce la necesidad de químicos en la planta, pero evita la muerte prematura de la vid. ¿Sí ven? O sea, pareciera que está matando la planta, pero en realidad está previniendo la muerte. Dice que requiere conocimiento profundo de la planta, porque para podar tienen que conocer la planta, si no estarían cortando lo que no es y estarían al final perjudicando la planta y por ende para la gente que tiene viñedos planta que no produce, planta que no sirve y dinero perdido, ¿verdad? Pero a lo que voy es que esa persona que poda conoce la planta y Dios, quien nos poda, nos conoce más que cualquiera, ¿verdad? Tengo un conector aquí. Listo. ¿Ya? Y el trabajo posterior a la poda dice que se retiran los sarmientos cortados, o sea, todo lo que se cortó se lo retira y la viña queda lista para la brotación, para lo que viene después. Y después, o sea, la parte después del invierno, de la poda y todo lo que vive la planta en ese tiempo, llega después el nuevo ciclo, en la primavera. Si ven aquí, saqué esta imagen, esto es el tronco, esto es lo que quedó de las ramitas de lo que corta y después, en el tiempo correcto, cuando llegan las temperaturas, cuando llega la primavera, ahí es donde brota esto y sale lo nuevo. Y de ahí es donde va a salir el mejor fruto, ¿ya? Es lo que le conocen el lloro de la vid, porque dice, cuando suben las temperaturas, la savia vuelve a circular. ¿Se acuerdan que decía que en invierno baja las raíces? Está en las raíces, no es que desaparece la savia, porque si desaparece se muere. Está en las raíces y por eso la planta se sostiene aún en el invierno. ¿No se parece a algo que debería suceder en nuestra vida? En las temporadas que parecen más frías, más secas, donde parece que se nos quita todo, lo que nos sostiene es lo que está en nuestras raíces. Y es lo que vimos el primer mes, si se acuerdan. Y lo único que nos puede sostener es Dios. Cuando Dios está en nuestras raíces, sea que llegue la temporada de invierno y las temporadas muy difíciles, eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que sostiene a la vid. ¿Verdad? Y es lo que dice, después la savia vuelve a circular. Cuando llega a las altas temperaturas, la savia vuelve a circular por toda la planta y por eso produce lo que está aquí. Y dicen que como se hicieron esos cortes, como vimos en el video, suceden esos cortes. Dice que cuando la savia empieza a circular, la planta bota gotitas de savia. Y es ahí donde se puede dar cuenta que se hizo una buena poda, porque ahora la savia está botando y es ahí donde se va a producir. Y es la señal de vida renovada de la planta. No es que se murió, no es que se secó, sino que llegó su tiempo y ahora sí empieza a dar fruto. La brotación y el desarrollo. Dice que más o menos es este el proceso que brota, florece, empieza a hacer el fruto y llega a la maduración del fruto, o sea, genera ya el fruto, la uva como tal, ¿verdad? Y cada etapa requiere equilibrio entre vegetación y fruto.
o sea, entre las hojas y el fruto y lo que es el pámpano y la planta. ¿Ya? Y al final la cosecha es el resultado de todo lo que ocurrió en invierno. Eso es interesante, porque si no se podara, la planta no tuviera el espacio suficiente para poder producir el fruto que necesita producir y entonces no produciría lo que tiene que producir. No sé si me hice entender. Pero a lo que voy es que dice que al final el fruto que producimos todo depende de lo que sucede en el invierno. En nuestra vida no, no infravaloremos lo que sucede en esos momentos donde pensamos que nada está pasando, en esos momentos donde todo parece estancarse, donde todo parece tan seco, porque es ahí donde se están formando cositas, donde Dios está podándonos para lo que viene después. Y al final, así como sucede con la vid, la cosecha es el resultado de lo que ocurrió en el invierno. La calidad del vino depende de, miren lo que dice, la calidad del vino que viene de la uva, ¿no? O sea, al final utilizan la uva, la fermentan y tal, pero dice, la calidad de ese vino depende mayormente de el reposo, la poda y el cuidado continuo. Y eso me llama la atención. ¿Qué clase de vino está produciendo nuestra vida? Y miren que no dice que, o sea, y aquí traspasémoslo a nuestra vida. ¿Qué clase de vino el Señor está bebiendo de nuestra vida? ¿Es un buen vino? ¿Es un vino a medias? Pero miren que nuestra vida puede dar un fruto así por el reposo, por la poda, por el cuidado continuo, que traducido para nosotras sería la búsqueda del Señor, el permitir o aceptar los procesos del Señor en nuestra vida y permanecer en Él. Como dijo Jesús, permaneced en mí. No dice que va a ser fácil, no dice que todo vendrá bien, no dice que tendremos paz completa, no dice que todos los caminos estarán abiertos, no dicen que todas las puertas están abiertas. Lo que dice es permanezcan en mí, porque nada pueden hacer fuera de mí. Y cuando permanecemos en Él, muchas veces va a ser en temporadas de invierno donde nada pasa, donde mucha gente se va, donde cosas no tienen explicaciones, donde todo parece confuso, pero es ahí, todo se produce ahí. Entonces, para que nuestra vida produzca un fruto y una calidad de vino extraordinaria, va a depender de qué hacemos en esos momentos. Descansamos en el Señor, esperamos en Él, permitimos que Él haga lo que tenga que hacer y mientras nosotras permanecemos en búsqueda en el lugar secreto, en su presencia, no haciendo tantas cosas para el Señor cuando no podemos ni sostener nuestra vida íntima con Él. Tenemos que primero sostener nuestra vida íntima. Y miren, chicas, yo voy a ser muy honesta con ustedes antes de ir a la última presentación, la última imagen que es interesante, pero yo voy a ser muy honesta. Esto de la comunidad no es algo que pedí y siempre se los he dicho y a todo el equipo de la comunidad, no es algo que pedí, no es algo que yo venía buscando, sin embargo el Señor ahí se movió y a día de hoy, hasta el día de hoy que ya se ha cumplido un año y un poco más de la comunidad, he tenido mis temporadas donde por mi humanidad, por las distracciones, por la vida, por todo ese tipo de cosas, descuido totalmente mi búsqueda con el Señor, mi reposo en Él. Y es ahí donde de pronto ya deja lo que les decía al inicio. Va primero desde aquí para afuera. No es que lo de afuera transforma lo de adentro, es de aquí afuera. Y yo, les voy a ser honesta, o sea, hubieron momentos donde podía estar compartiendo, podíamos estar en las reuniones y todo, pero estaba seca. Estaba como el pámpano fuera de la vid, o sea, así cortada y según yo arrastrándome ahí, pero es que no se puede hacer nada así. Entonces, es necesario, ahora yo me doy cuenta, es necesario y es más importante que cuide, como dice, el cuidado continuo de mi relación con Dios, de mi búsqueda, de mi intimidad con Él. Que eso no dependa
de cuántas veces me caiga, de cuántas veces falle, de cuántas personas se vayan, de cuántas personas me hagan lo que hagan. No depende de eso. Yo voy a buscar constantemente al Señor. Y de ahí, de esa búsqueda, de ese llenarse del Señor principalmente y personalmente, es cuando el resto del fruto viene en automático. No viene porque nosotras hagamos, no viene porque nosotras queramos, no viene por nuestros propios méritos o esfuerzos, viene porque simplemente nuestra vida se refleja. Así se produce el fruto y como lo vimos, el buen fruto produce la semilla y las semillas se llevan a otros lados y produce más fruto y así. Pero eso surge de permanecer en la vid. Y en los inviernos, donde las raíces son las fundamentales que nos sostienen, nuestras raíces deben estar en el Señor. Esto último es una imagen que encontré y me gustó porque, bueno, habla como las ciertas etapas como ¿cómo se dice? Las estaciones en el año y qué sucede con la planta en esas estaciones. Eh, y creo que al final me hizo entender algo que me dio mucha paz y sentí que era el Señor tratando. No sé cuántas de ustedes, díganme si quieren, dejen el mensaje. No sé si estoy viendo el chat antes de, déjenme ver, sí, por aquí lo veo. Aquí tomando nota, estoy viendo. Ay, gracias. Estoy viendo que sí me escriben. Gracias. No, me encanta. Em, no sé si algunas de ustedes se han puesto a pensar alguna vez. Yo lo he dicho muchas veces, le he dicho al Señor como, ¿por qué siento que estoy 5 días bien con el Señor y de pronto me estanco, me caigo, me cuesta volver y siento que como un mes, 2 meses estuve bien, pero 2, 3 meses estuve mal y vuelvo a estar 2 meses bien y después 2 meses mal y es como que digo, no entiendo porque siento que estoy en un ciclo que no acaba. Y después que yo veo esto de la planta y lo que vamos a ver es como nuestra vida se maneja por temporadas. No podemos exigir, ¿verdad? 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 A mí me pasa mucho, pero me di cuenta con esto de que no podemos exigir que querramos dar fruto y, y esperar cierto fruto todos los días y todas las temporadas. Es que así no funcionamos. Si vemos cómo es la vida y las plantas, así no funciona. Dice, ¿cuánto quisiéramos estar siempre, siempre en nuestro verano espiritual? Me encanta. Voy a usar eso, verano espiritual. Dice Tatiana, pensé que solo a mí me pasa. Yo también pensé eso. Digo, no, es que siento que algo está mal conmigo. ¿Por qué me pasa esto? Porque siento que estoy en un ciclo que no acaba. También me pasa, Leticia. Aquí todas en Anónimos, aquí confesándonos. Juanita también. Pero es verdad, pero con esto lo que quiero darles a entender también es que así como la vid vive por temporadas, no, la vid no produce fruto todos los días del año, no produce. Tiene un periodo de invierno y también tal vez el otoño, ahorita lo vamos a ver, donde donde se cierra y se sostiene por sus raíces y la savia se mantiene allí, no produce fruto, sino que está uno solo. Hay temporadas que Dios nos exige eso. Hay temporadas donde Dios no está pidiendo, tienes que hacer esto, tienes que tienes que leer más. No, lo que está pidiendo es acércate a mí, permanece en mí, refúgiate en mí. Y esas temporadas no necesariamente se ven bonitas, como les mostré acá. No necesariamente no se ven así como esta, sino que se ven como esto. Ahí ya no lo encuentro. Se ven como esto. Pero no significa que está mal. Aquí adentro está pasando mucho, las raíces está pasando mucho. Entonces, mucha gente también va a ver por fuera, no, es que mira eso, pero no saben lo que está pasando por dentro. Pero no podemos pretender que todo el año vamos a dar el fruto así, por así. Entonces, miren lo que sucede con la planta en todos los meses del año y en las diferentes etapas. Miren, dice Astrid, amén.
acércate a mí para que renueves tus fuerzas. Así es lo que hace la planta. La planta reserva energía, empieza a absorber más y más para cuando llegue el verano. Miren lo que dice aquí. Uno, primavera. Dice que es la parte de la brotación, los primeros brotes. En las partes donde fueron cortadas que vimos, de ahí empiezan los primeros brotes. Dos, dice la foliación, son las primeras hojas de la vid, las primeras hojitas. Tres, dice la floración, aparecen los embriones donde se van a ir formando las uvas. Cuatro, el verano, que es la fecundación, que las flores empiezan a dar fruto. Cinco, dice que es envero, la uva cambia su tonalidad. Miren que yo no sabía que tomaba estos colores tan bonitos. Ya, la uva empieza a cambiar tonos. Seis, la maduración, la uva se dulcifica. Siete, llega el otoño, la vendimia, que es la cosecha de la uva, en otoño, ¿verdad? En invierno, que es la fase 8 y miren que es la última de toda la fase, es la primera poda, el saneamiento de la vid. Entonces, está por etapas. Es lo que les digo, son etapas. Y así como esto, hay etapas donde vamos a dar muchas hojas, vamos a dar muchos frutos, pero hay etapas que exigen que, ok, Señor, pódame. Bueno, no lo pidamos, pero va a llegar, pidamos o no, pero nos va a podar el Señor. Pero que sepan que debemos confiar. Miren que eso es interesante también. La gente que hace esto de la poda debe conocer la planta, porque un corte en seco, donde sea, puede destruir la planta. Pero nosotros tenemos la confianza de quien nos está podando, nos conoce, nos ama y sabe para qué nos ha diseñado y para qué quiere que logremos y para qué nos ha traído a esta tierra, ¿verdad? Entonces, podemos confiar plenamente en que lo que sea que nos está ocurriendo, porque es algo que para mí investigar y profundizar esto me hizo abrir la mente y ver que todo lo que ha estado ocurriéndome durante los últimos meses, Dios está detrás. Él está podando. ¿Quién sabe por qué? Y me llama mucho la atención y yo no sé cómo estén, pero yo sí creo que el Señor se maneja por meses, por etapas, todos son tiempos. Y al final son misterios del Señor que solamente en su presencia y en búsqueda, en intimidad en el Señor se nos puede ser revelados. Pero al menos a mí me tocó mucho, al menos para mí, no sé para ustedes. Ahí confiemos, pidámosle al Espíritu Santo discernimiento, pero me llama la atención que el invierno para todo esto de la poda, como vimos, o el reposo que sucede en la planta es entre noviembre y marzo. Y en mi vida, yo cuando leí eso digo, pero Señor, si yo comparo, o sea, los meses hasta mes de marzo, yo siento que han sido, porque yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? O sea, terminó el año, inició el año, van los 3 primeros meses del año y yo no entiendo por qué está sucediendo todo esto. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque uno no entiende. Entonces yo cuando veía eso de los tiempos digo, Señor, ya sé, soy una vid. Bueno, ¿qué vid? Soy un pámpano ahí que está intentando sobrevivir por fuera de ti, pero aparte explicar que se manejan por temporadas. Y para mí fue como una revelación del Señor diciéndome, estoy podando porque viene fruto, porque viene una temporada de fruto y yo quiero que se dé fruto. Y como vimos en lo que dijo Jesús, y esto es para todas, chicas, el Señor ve que en nosotras sí estamos dando fruto, pero necesita la poda para que demos más. Así que tenemos que permitir eso, pedirle al Señor revelación, guía, y así como la vid dura años, eso también es un dato, creo que, ay, me lo salté, pero dice que cuando recién se planta una vid, toma 4 años en dar el primer fruto. 4 años. Imagínense, no es una planta que la siembras y al mes o al día siguiente ya está botando uva. Toma 4 años en dar el primer fruto. Entonces, la vid dura años de proceso y formación para producir fruto y funciona por temporadas.
No es que da fruto todos los días del año, funciona por temporadas. Así somos nosotros. Y solamente permaneciendo en Dios podemos ser pámpanos fructíferos, que es lo que Jesús está pidiendo de nosotras.